Hola de nuevo, seguidores y clientes, aquí estamos con un nuevo vídeo de YouTube. No olvidéis de suscribiros a nuestros canales de Gestoría y Terol y Pareja Ideal para seguirnos en nuestras redes y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Google Ads y sobre todo YouTube. Hoy vamos a hablar de Hacienda grabará con el 1,2% a las energéticas y con el 4,8% las comisiones e intereses bancarios. Afectará a energéticas con 1.000 millones de ingresos y a bancos con 800 millones. Se prohíbe repercutir el impuesto al cliente con sanción del 150% de lo trasladado. El Gobierno de coalición ha presentado este jueves en el Congreso la proposición de ley que permitirá gravar durante 2 años a las grandes empresas energéticas y financieras de España. El objetivo del Ejecutivo es recaudar 3.500 millones de euros cada ejercicio con estas dos nuevas figuras tributarias. A grandes rasgos, la que afecta al sector energético contará con un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios anual de las compañías que facturen más de 1.000 millones de euros anuales, mientras que la que se circunscribe a la banca dispondrá de un tipo del 4,8% que afectará a las comisiones e intereses de las entidades que entre ambos conceptos alcancen los 800 millones. Las dos nuevas figuras impositivas cuentan con una serie de semejanzas. De entrada, ambas se centran en las operaciones intragrupo de las filiales que operen en España y se configuran como prestaciones patrimoniales de naturaleza no tributaria. Esto es lo que se conoce como levy, más que un impuesto. A su vez, y para evitar que las empresas repercutan la nueva carga fiscal en el cliente, se configurará una penalización del 150% sobre el importe trasladado al consumidor. De este control se encargarán de forma conjunta la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia CNMC y el Banco de España, que tendrán que diseñar el nuevo modelo de supervisión. El nuevo tributo en paralelo no será deducible en el impuesto sobre sociedades. En los dos casos, el pago del gravamen va a ser exigible el 1 de enero del 2023 y del 1 de enero del 2024, tomando como referencia las cifras de negocio de los años previos. El abono se producirá en el mes de septiembre, pero habrá un desembolso a cuenta en cada ejercicio que se materializará en febrero. Este adelanto será de un 50% del tipo del 1,2% y el 4,8%, es decir, la mitad del importe neto grabado. Como generalmente estas grandes empresas aprueban sus cuentas en el mes de septiembre, las cifras de febrero serán provisionales y tendrán que ajustarse y revisarse una vez se conozcan las cantidades oficiales. A partir de aquí, los pequeños detalles y las bases imponibles se configuran de manera diferente en función del tipo de empresa. Ahora hablemos de las energéticas. En el caso de las energéticas se incluye a las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que actúan como operadores principales, según los datos que la CNMC publica cada año, siempre que cumplan con los requisitos fijados. El tributo se configurará sobre el importe neto de la cifra de negocios, es decir, las ventas de bienes y prestaciones de servicios. Es, en definitiva, el importe bruto, el equivalente al volumen de operaciones en el IVA. La aplicación de la prestación caerá sobre los grupos fiscales. Esto significa que la cifra de referencia y a la que habrá que acudir será la consolidada dentro del grupo fiscal. Este detalle implica que quedarán excluidas las operaciones intragrupo y que el tributo se aplicará sobre las filiales españolas. Así, si un gran grupo tiene filiales en el exterior, los resultados de estas no se computarán a efectos de la aplicación del impuesto. El corte para la aplicación de la prestación se fija en los 1.000 millones de euros, con referencia al año 2019. El último sin estar distorsionado por los efectos de la crisis sanitaria y económica del COVID-19. Las empresas con una factura inferior a esta cantidad quedarán liberadas del impuesto. Se ha configurado a su vez otra causa de exclusión que beneficia a los grupos en los que la parte energética del negocio sea residual, es decir, cuando la parte energética del negocio no alcance el 50% del importe neto de la cifra de negocios, habrá exclusión del pago de la prestación patrimonial. Luego está ya la banca. A diferencia de lo que ocurre con las energéticas, en el sector bancario el umbral de exclusión se fijará en los 800 millones de euros anuales. La razón es que los intereses y comisiones bancarios, que es la parte del negocio sobre la que se aplica el tributo, no conforman la totalidad del negocio de los bancos, sino que suponen en torno al 80%. En este caso se gravaría al margen de intermediación, es decir, los intereses netos y comisiones netas, que viene a ser la diferencia entre los intereses que cobra el banco a sus clientes y los intereses que paga la entidad cuando recibe financiación. Es, en definitiva, el diferencial entre intereses pagados y cobrados por el banco. De nuevo van a quedar grabados los grupos fiscales y se van a eliminar las operaciones intragrupo y los intereses y comisiones obtenidos en filiales en el exterior. La cifra de exclusión de nuevo es el año 2019.
Bueno, a ver si podemos seguir hablando un poquito más de esto de la banca. Ya, unos poquitos más de detalles. A ver. Vamos a seguir hablando un poquito más sobre el impuesto este que les va a poner el gobierno a los bancos, petroleras, etc. Un impuesto extraordinario forzado sobre unos ingresos ordinarios. Todo apunta a que se avecina una batalla jurídica intensa entre el Estado, eléctricas y bancos. El Gobierno desveló el jueves en una proposición de ley los detalles más notables del impuesto especial y temporal sobre los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas. Finalmente, aplicará 2 tipos de diferente calibre sobre los ingresos, entre otras cuestiones, por la dificultad de determinar qué parte de los beneficios obtenidos por las corporaciones tienen carácter extraordinario. La banca tendrá que abonar el 4,8% de los ingresos por comisiones y del margen agregado de intereses, siempre que superen los 800 millones de euros al año. Y las energéticas ingresarán en las arcas públicas el 1,2% de las ventas en el mercado español, siempre que superen los 1.000 millones anuales. Entre un impuesto y otro, unas 11 energéticas y media docena de bancos financiarán buena parte de los programas de ayuda y redistribución de renta del Gobierno para aliviar las consecuencias de la inflación. Los impuestos por los que Hacienda pretende ingresar 7.000 millones de euros se devengarán sobre los ingresos de 2022 y 2023 y se abonarán en un pago a cuenta del 50% en febrero del ejercicio siguiente y se liquidará el resto en septiembre. Ninguno de los dos podrá deducirse en sociedades y habrá un sistema de sanciones para las empresas que lo repercutan en la clientela, una cuestión cuya vigilancia se encargará Competencia y el Banco de España. Todo apunta a que se avecina una batalla jurídica intensa. Tanto banca como energéticas han censurado las nuevas figuras, cuestionando tanto que tengan beneficios extraordinarios como que los nuevos tributos sean neutros para la actividad económica. La banca cuantifica en unos 50.000 millones de euros el crédito necesario a conceder para poder hacer frente al impuesto, y las energéticas recuerdan que cuando los precios caen y se ingresan menos, Hacienda no acude en su socorro. Pueden considerarse extraordinarios los precios de los carburantes y de la luz, pero para llegar a la última línea de la cuenta de resultado, las energéticas tienen que medir los precios de sus inputs y los costes de manufactura, y el resultado no tiene por qué ser extraordinario. De hecho, ha sido superior en el pasado y nadie los consideraba como tales. Y en el caso de la banca, es un ejercicio sesgado considerar extraordinarios los beneficios obtenidos porque suben los tipos, cuando estos, como el margen de intereses, están en las tasas más bajas de la historia. Simplificando con esta tesis, todo beneficio logrado con los tipos superiores al 0%, algo de todo punto normal, debe calificarse de extraordinario. Como todos los impuestos, está por ver que generen los ingresos que Hacienda imagina, pero lo que sí se puede asegurar es que dañarán la actividad y tendrán un efecto inflacionista como todos los impuestos. Vale, vamos a seguir. A ver si un poquito más, algún tema por ahí más para hablar. Vamos a hacer. En fin, Hacienda gravará con el 1,2% las energéticas y con el 4,8% las comisiones e intereses a bancos. A ver si puedo explicar un poquito más. Bueno, aquí transmitiendo desde la Gestora de Terol, no olvidéis que os espero. Si queréis que vuestro negocio o empresa mejore, no olvidéis de contar con la Gestora de Terol. Pues me parece que ya se puede explicar esto un poquito más. Entonces, si os explico un poquito más, vamos a volver al mismo tema porque siempre es lo mismo, pero en fin. A ver.
Hacienda gravará con el 1,2% las energéticas y con el 4,8% las comisiones e intereses a bancarios. Como digo yo, siempre volvemos a lo mismo. A explicar lo mismo. Por aquí se quejan, piden que el impuesto a la banca se aplique a todas las entidades. Anticipa una rebaja del coste de riesgo en el segundo semestre del año ante la falta de indicios de deterioro en los pagos del crédito. El Consejo Delegado ha pedido que el impuesto temporal que el Gobierno impondrá a la banca para los ejercicios 2023 y 2024 afecte a todas las entidades financieras que operan en España. En este sentido, durante la presentación de resultados del primer semestre del banco, se reclamó que este gravamen especial sea neutro para todas las entidades. Sobre el hecho imponible y las sociedades sujetas a nuevo impuesto, es necesario que se respete la competencia entre entidades. No se puede favorecer ni perjudicar unas entidades frente a otras. Debe ser neutral desde un punto de vista de competencia y que afecte a todas las entidades financieras que tengan actividad en España, según se ha valorado. Este nuevo impuesto se aplicaría a las empresas que facturen más de 1.000 millones de euros. Teniendo en cuenta los resultados de 2021, se aplicaría sobre 9 bancos: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bank Inter, Unicaja, CaixaBank, Abanca y Cajamar. Igualmente, en la misma línea en la que se viene posicionando el sector, se rechazó la carga impositiva. Según el consejero delegado de Sabadell, señaló que los accionistas minoritarios serán los principales afectados. Igualmente, se ha valorado que el sector bancario cuenta ya con una elevada carga impositiva y defendió que en el 2021 la entidad pagó más de 800 millones en impuestos en España, frente a un beneficio neto a nivel global de 530 millones. Además, apuntó la baja rentabilidad que viene ofreciendo el sector ante el entorno de tipos de interés negativos que se han mantenido en los últimos 6 años. El peor comportamiento bursátil del sector bancario frente al IBEX general y otros sectores se debe fundamentalmente a un entorno de tipos extraordinariamente negativo para favorecer el buen funcionamiento de la economía para reactivarla. Ahora se encuentra en vías de normalización, según se ha expresado. Se anunció que el banco ha elevado sus previsiones de rentabilidad para el ejercicio 2022 debido a la aceleración del negocio bancario. De esta forma, la entidad catalana se ha marcado como meta cerrar el año con una ratio ROTE del 7% frente a la previsión de alcanzar un 6% en 2023. Igualmente, el ejecutivo del Sabadell descartó que un deterioro el comportamiento de los pagos de los clientes pese al paulatino vencimiento de las moratorias y los periodos de carencia de los préstamos. De hecho, avanzó que la entidad prevé una caída en el coste de riesgo en el segundo semestre del año. No hay indicio alguno de deterioro, según se ha explicado, y la entidad cerró el primer semestre del año con un ratio de demora del 3,31% frente al 3,58% de hace un año. Igualmente, el coste del riesgo del crédito se sitúa en 40 puntos básicos a cierre del segundo trimestre de 2022, lo que supone una reducción de 13 puntos en la comparativa interanual. El Sabadell elevará el beneficio a un 78% hasta junio, impulsado por la TSB y la reducción de costes, y el Sabadell y Unicaja elevarán más de un 25% su beneficio por acción por el alza de los tipos. Bueno. Yo creo que... A ver. Estamos al final de un superciclo del petróleo. Es probable que la volatilidad se mantenga hasta que baje la presión inflacionista, pero la dinámica sigue favorable a los precios del crudo. En 2 ocasiones durante el mes de julio, el WTI, West Texas Intermediate, se ha situado por debajo de los $100 del barril por primera vez desde abril. A medida que crecen los temores de una profunda recesión, se fortalece el dólar y aumenta el número de casos de COVID en China, el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo. En su informe de julio, la Administración de Información Energética de Estados Unidos subrayaba que
2022 será el primer año desde 1999 en el que el crecimiento del consumo de petróleo en los países de la OCDE supera el de los países que no pertenecen a ella. En todo el mundo, los bancos centrales tendrán que subir los tipos de forma agresiva para luchar contra la inflación. Deben enfriar la demanda hasta que las presiones inflacionistas disminuyan. En consecuencia, los inversores en petróleo han recortado sus posiciones largas netas desde junio. Sin embargo, los fundamentales siguen siendo sólidos: déficit de oferta de la OPEC, inventarios reducidos, disminución de la capacidad sobrante, elevados márgenes de refino impulsados por la demanda estacional y la interrupción de las exportaciones rusas. Los futuros se mantienen muy a la baja. El precio de los futuros está por debajo del precio spot o contado, lo que teóricamente es alcista para el precio al contado. El 18 de julio el precio al contado del Brent se recuperó hasta en torno a los $106, mientras que los futuros del crudo Brent para diciembre se situaron ligeramente por debajo, $96 el barril. Los precios del crudo Brent físicos han disparado hasta alcanzar su máximo desde 2008. La demanda mundial de petróleo sigue creciendo. Los analistas de la Agencia Internacional de la Energía y la Administración de Información Energética esperan que la demanda mundial de petróleo aumente en al menos 2 millones de barriles diarios en 2023 hasta 101,3 millones y 101,6 millones de barriles respectivamente, con lo que volvería a superar el nivel de 2019. La OPE es más optimista y espera un aumento de la demanda mundial de petróleo de 2,7 millones de barriles. El crecimiento de la demanda estará liderado por una fuerte tendencia al alza en los países no pertenecientes a la OCDE, concretamente en Asia, donde el crecimiento está impulsado por un repunte de la demanda de queroseno. Evidentemente, la desaceleración de la actividad económica podría provocar alguna revisión a la baja en el futuro. Sin embargo, históricamente la demanda de petróleo solo se ha contraído en las peores recesiones mundiales, según Morgan. Con la excepción de la recesión impulsada por el COVID en 2020, la demanda dual de petróleo nunca se ha contraído en más de 30 millones de barriles en un año. Entre todos los años en los que la demanda de petróleo se redujo de un año a otro, el 60% de las veces la caída de la demanda se limitó a menos de 1 millón de barriles y el 20% de las veces se redujo entre 1,5 y 2 millones. Por el lado de la oferta, los analistas prevén una producción limitada de los países de la OPE y una mayor oferta de los productores no pertenecientes a ella impulsada por Estados Unidos. Los países de la OPE siguen ofreciendo aumentos de la oferta inferiores a las cuotas mensuales de producción, a pesar de que los precios del petróleo se han estabilizado en torno a los $105 desde principios de año. Los 10 productores del grupo produjeron 24,8 millones de barriles, es decir, 1 millón por debajo del objetivo de la OPE para junio, y es probable que la capacidad de aumentar la producción continúe, dando el deterioro de las infraestructuras y los años de escasas inversiones. Solo Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos tienen suficiente capacidad de reserva para bombardear más. Según la Agencia Internacional de la Energía, su reserva combinada podría descender a solo 2,2 millones de barriles en agosto, con la eliminación total de recortes récord de la Arabia Saudí. Produce actualmente alrededor de 11 millones de barriles y ha declarado una capacidad máxima sostenible de 12 millones. Alcanzó los 11,5 millones de barriles una vez en abril de 2020. Además, a pesar de conversaciones, Estados Unidos e Irán no han logrado restablecer el acuerdo nuclear iraní. En Estados Unidos, la producción se mantiene en torno al 1 millón de barriles por debajo del máximo anterior a la pandemia. La presión de los inversores para mantener la disciplina de capital es la principal razón por la que los productores de petróleo que cotizan en bolsa están conteniendo un crecimiento a pesar de los altos precios del crudo. Las 5 mayores petroleras del mundo tienen previsto invertir 81.700 millones de dólares este año, la mitad de lo que gastaron en 2013. La inflación, los problemas de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y la menor actividad de los operadores también han limitado el crecimiento de la producción. Después de 11,6 millones de barriles en el primer semestre de 2022, la Administración de Información de Energía de Estados Unidos espera que la producción de crudo estadounidense aumente a una media de 2 millones de barriles en el semestre actual y a 12,8 millones de barriles en 2023, lo que superaría el anterior récord anual establecido en 2019. El aumento de la producción de gas natural asociado por la cuenca de Pérmico, la mayor cuenca productora de petróleo de Estados Unidos, también supone un riesgo a la baja para su producción de crudo en los próximos meses. Los inventarios mundiales de petróleo continúan siendo extremadamente bajos y las reservas de la industria de los países de la OCDE se han recuperado ligeramente gracias a las importantes cesiones de reservas por parte de los gobiernos, que está previsto que finalicen en octubre, pero siguen estando casi 300 millones de barriles por debajo de su media de 5 años. Además, la reducción de la oferta será un reto, ya que el embargo de la Unión Europea sobre el petróleo ruso entrará en vigor a finales de año. Según la Agencia Internacional de la Energía, las exportaciones de petróleo
Las exportaciones rusas de petróleo cayeron en junio en 250.000 barriles hasta el 7,4 millones de barriles, el nivel más bajo desde agosto de 2021. En general, es probable que la volatilidad de los precios del crudo continúe hasta que disminuya la presión inflacionista, pero la dinámica sigue siendo favorable a los precios de petróleo. Es decir, las curvas de futuros siguen en Vanguard Direction. No olvidéis de contar con la gestoría Terol a 646-021-399 de lunes a viernes. 646-021-399, nuestro WhatsApp. Hasta pronto.